Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan, que nos ven a través de este medio de internet. Reciban de nuestro Dios y Salvador Jesucristo muchas bendiciones. Que vuestras almas sean fortalecidos en la fe. Y que nuestra mente cautiva y todo pensamiento equivocado sea llevado cautivo a la autoridad de Cristo y que nuestra mente sea renovada en nuestra manera de pensar. Que Dios ilumine el camino que debemos seguir y cómo debemos seguirlo. No basado, no fundamentado en los preceptos humanos o como nos lo ha instruido el mundo, sino basados en su palabra, en esa vida que es a través del Espíritu Santo en nosotros. De Él venimos, de Él somos y a Él vamos. Nada podemos hacer sin Cristo. Él es la vida, Él es el camino, Él es la salvación de cada uno de nosotros. No hay nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Animo a cada uno, en especial al que no le conoce, que es tiempo de volvernos a Dios, de levantar nuestra mirada porque nuestro socorro viene de lo alto, no viene de un gobierno, no viene de un partido político, no viene de un hombre, viene de Dios. Podemos luchar contra las injusticias de este siglo, pero lo que vamos a provocar es cada vez pleito tras pleito tras pleito, y nunca van a terminar. Esto va de mal en peor. La condición mundial que rige las naciones cada día están empeorando y van a empeorar aún más. Está escrito en la palabra. Los tiempos de dolores están sucediendo en medio de nosotros y vamos a ver circunstancias, situaciones más difíciles. Solo Dios puede salvarnos. Por eso permite Dios, no es porque Él mande las pestes o la destrucción sobre el hombre, sino que el mismo hombre las ha provocado para destrucción del mismo. En este tiempo de esta condición en la cual estamos rodeados de esta enfermedad, he estado meditando referente a mi vida, a mi posición como hijo de Dios. ¿Quién soy realmente yo en este tiempo para la gloria de Cristo? ¿Qué hago en medio de estas circunstancias tan difíciles que vivimos a nivel global? ¿Qué debería de estar haciendo la iglesia, el pueblo de Dios? Hay tantas preguntas que hay. Somos llamados y estamos comprometidos como hijos de Dios en llegar a ser instrumentos de salvación para la vida de muchos que no le han conocido. Es un llamado muy grande en el cual nosotros debemos de descubrir qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y no conforme a nosotros lo entendemos, sino como Él quiere que lo hagamos. Y esa es la lucha más difícil del ser humano, que a veces creemos estarle agradando y estamos peleando contra Él. He venido meditando referente al principio del libro de Génesis capítulo 40 y quiero que me acompañen este día. Génesis capítulo 40, desde el versículo 1 hasta el 23 del mismo capítulo. En el capítulo detalla, amados, que José está puesto en una cárcel debido a una infamia que se le ha levantado de que haber querido violar o de acostarse, dice la palabra, con la esposa de Potifar, que era su amo. Fue puesto en la cárcel y dentro de la cárcel es puesto en eminencia por el carcelero al ver su sabiduría. Y me imagino la humildad en la persona de José. Y este se encargaba de los prisioneros de las celdas. Dentro de esas celdas había un copero. Llegaron a encerrar a un copero y a un panadero
que venían de la casa de Faraón. En algo habían defraudado, no habían agradado al corazón de Faraón y habían sido lanzados a la cárcel. Ellos vinieron y dice el versículo 8, si gusta me acompaña. En el versículo 8 ellos le dijeron a José: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Hace la pregunta: ¿no acaso son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo: esta es su interpretación, los 3 canastillos son 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y de la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Amén. Hace ya quizás unos 2 años o 1 año, por ahí, el tiempo, yo oí a un hombre de Dios predicar referente a este principio, y hice una anotación en una página y lo anoté en esa ocasión, y hace poco le encontré la página y me llamó la atención lo que había escrito. Dice: Jesús nos dijo: coman y beban porque esta es mi carne y esta es mi sangre. El vino produce alegría y el pan amargura. Así decía este siervo de Dios. Y decía que la alegría es de ser salvo, redimido, y luego condenado, despojado del cuerpo de pecado. En las 2 figuras que acabamos de leer, del panadero y del copero, ese hombre en esa ocasión hablaba de que la alegría era para el copero, significaba el vino, la alegría, el copero, la alegría de ser salvo. Y la vida del panadero, del ser ahorcado y quitado de las presencias del faraón, ya no le sirviese más, significaba la amargura, significaba el ser condenado, el ser despojado, significaba el morir. El copero es vino, que es alegría; el panadero es muerte, que es amargura. En los principios bíblicos que Dios, meditando en ella, me ha dado, yo encontraba un principio. Para conocer a Dios,
es necesario nacer de nuevo, como le dijo a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Y nacer no del vientre de mujer, sino nacer por medio del agua y del Espíritu. Así le dijo Jesús. Hace poco oía al predicador Armando Alducin y decía él que el hombre, la mujer tiene el genoma humano XX, la genética, según la genética, y el hombre el genoma lo tiene XY. Que la Y del hombre es lo que engendra el pecado en el vientre de la mujer. La mujer no puede heredar el pecado, según el estudio científico, sino que es el hombre el que engendra en el feto, si deja embarazada a su mujer, el pecado. Y decía él en esa predicación, por esa razón fue que María no podía concebir en el tener una relación con José para dar a luz a Jesús. Tuvo que ser el Espíritu Santo para que el XY del Espíritu Santo, la vida de Dios que es el Y, estuviese en la vida de esa criatura, porque la mujer no puede gestar ese genoma, solo el hombre. Por eso es que Jesús nace lleno de Dios, con cuerpo de hombre, pero con una vida divina dentro de él. Fíjense lo maravilloso de lo que hablaba este hombre, y meditando yo en él, en ese principio que él hablaba, me hizo ir al libro de Mateo 27. Acompáñenme al libro de Mateo 27. En el libro de Mateo 27, vayamos, acompáñenme al versículo 15. En el versículo 15, vea lo que dice la palabra de Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, Pilato sabía que por envidia le habían entregado a Jesús. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás. He padecido mucho en sueños por él. Pero los principales, y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Esta tipología de este texto bíblico de Mateo es similar al que estamos leyendo del capítulo 40 de Génesis. Uno es liberado, que es el copero, y el otro es condenado a muerte, que es el panadero. Ambos simbolismos representan la vida del hombre. Nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos alegres de haberle conocido y queremos servirle para la gloria de Él en todo lo que Él nos pida. Así es el Evangelio cuando comenzamos. Pero a medida vamos caminando en la obra del Evangelio, nos damos cuenta que no es fácil vivir la vida del Evangelio. Ahí es donde entra la vida del panadero, porque para conocer a Dios nos es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu. La palabra dice la Biblia que la palabra mata. El Espíritu vivifica. Significa que la palabra lo que nos está exhortando a nosotros es que es necesario morir. Y morir no en la vida natural. No significa el morir
físicamente, sino el negarme a vivir como yo o usted vive. Si yo tengo un patrón de vida, un estilo de vida que interfiere con mi relación con Dios, Dios va a luchar contra usted. Él lo dice en el Antiguo Testamento: yo pelearé contra mi pueblo. El tiesto con los tiestos, dice. Dios lo que está haciendo contra nosotros es pelear contra nuestra vieja naturaleza para que nosotros seamos renovados. O sea, usted tiene que aceptar negarse a sí mismo. Eso fue lo que yo en la última predicación, en la última reflexión que hablé delante de ustedes y delante de Dios, y hacía mención de que es necesario morir. Porque mientras nosotros no muramos, no podemos traer a Dios lo que Él quiere que le ofrezcamos. Fíjese lo que dice 2 de Corintios, para que no vaya a decir que yo estoy hablando de mi propia cuenta. 2 de Corintios capítulo 4. En 2 de Corintios capítulo 4, leamos desde el versículo 10. Y dice la palabra de la siguiente manera: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. O sea que hay muerte y hay vida. Hay muerte y hay resurrección. Es un evento que no se pueden separar ambos, van unidos. Sin muerte no hay resurrección. Sin el negarme no puede haber una vida nueva. Si yo no me niego a esa vida nueva, a esa vida que yo tengo, y acepto la palabra como verdad, porque es una verdad, lo que nos cuesta es entender que esto es una verdad. Es más verdad la palabra que nosotros mismos. Para que esta palabra se haga verdad en nosotros, debo de negarme de mi manera de pensar. Por eso dice que para Dios es más sensato que el sabio se haga ignorante con tal de alcanzar a Cristo. El que es sabio en este siglo, dice, hágase ignorante, dice Pablo, para alcanzar a Cristo. Como Jesús les dijo a sus discípulos, y lo vengo reiterando y reiterando y reiterando en predicación tras predicación: vosotros siervos inútiles sois, les dice Jesús a sus discípulos. Pablo toma la retórica y dice: miserable hombre de mí, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero eso hago. O sea, hay un pleito entre la naturaleza humana y la vida del Espíritu en nosotros. Cuesta negarnos a la verdad. Entonces dice el versículo 11 de 2 de Corintios 4: porque nosotros que vivimos, dice la palabra, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea, Dios no se puede mostrar en su vida y en mi vida si usted no acepta morir. Por eso es cuando a él le preguntan y le dicen: maestro bueno. Yo me imagino a Jesús, vuelve a ver a la persona que quizás le dijo maestro bueno, asombrado, y le dice: bueno, solo mi Padre. O sea, ni él se consideró bueno. Y hay veces nosotros tenemos tal arrogancia que nos creemos buenos por lo que hacemos. Creemos que somos buenos por lo que damos. Creemos que somos buenos porque leemos mucho la Biblia. Creemos que somos buenos porque oramos, porque servimos en el ministerio. Por los atributos que nosotros hacemos nos consideramos buenos. Y Dios nos está diciendo: bueno, solo mi Padre. Lo que cuesta es descubrir que nada proviene de nosotros, todo viene de Dios. Él se revela a sí mismo, dice la palabra. O sea, yo no le puedo conocer a Él si Él no se revela a mi vida. A Dios nadie le ha visto, dice la palabra. Y dice también que nadie verá su rostro, porque el que vea su rostro muere, irremisiblemente debe de morir. En pocas palabras, Dios nos está diciendo que a medida yo descubro la verdad de su palabra, cuando yo entiendo su verdad,
No me queda otra alternativa. Es que ya no puedo pelear contra Dios porque descubro la verdad. Tengo que morir, o sea, tengo que negarme a seguir haciendo o viviendo como estoy viviendo o conforme a como yo estoy haciendo. O sea, me es desnudada mi vieja criatura, que lo que hago lo hago con un doble sentido. Si no, veámoslo en el matrimonio, ¿va? Hay veces un hombre le dice a una mujer o la mujer le dice al hombre, ¿va? ¿Me amás? Esa pregunta es bien peculiar en el matrimonio. ¿Me amás? Porque necesitamos ser amados. ¿Y sabe por qué más? Y es lo que nos cuesta reconocer. Porque nos identificamos que no hemos llenado el requisito de ser un verdadero esposo o de ser una verdadera esposa. Yo oía a un hombre hablar allá por el 1944, antes de ser ahorcado. Richard era el nombre de él. Era un alemán de ascendencia rusa. Le hacen la pregunta antes de morir, porque hay un libro escrito de él, y le preguntan porque lo van a ahorcar. Y su país, Rusia, a la que tanto sirvió, no le hicieron, no aceptaron un intercambio de dar presos japoneses para entregarlo a él como preso ruso, hacer un intercambio de personas. No quisieron los rusos a través de la vida de Stalin. Y le dice este hombre en el patíbulo, antes de morir, le dice: te traicionó Stalin. Y dice: yo nunca serví a Stalin. Yo serví al ideal que yo creí que era justo. Miren, hermanos, amados, que me escuchan. Yo meditaba en la lectura de ese libro, en lo que este hombre hablaba y decía, igual que Dagoberto Gutiérrez aquí lo ha dicho en una entrevista, porque lo interpelaron diciéndole que él era parcial, como quien dice que él tenía partida con el gobierno actual, con el Nuevas Ideas. Y él le dijo: así tiene que ser, tengo que ser parcial, no imparcial. O sea, alguna tendencia usted tiene de favoritismo hacia un partido político o hacia una persona. Es bien difícil que usted no tenga empatía hacia alguien. Entonces él dice: tengo que defender lo que yo creo que es correcto para mí. Fíjense lo que el mundo piensa. Y cómo nos cuesta a nosotros como hijos de Dios tener un ideal por qué vivir. Y lo tenemos y es Cristo en nosotros, y nos está costando aceptar morir. Hablaba con un miembro del cuerpo de Cristo un día de estos y le hacía énfasis en su vida, contándome parte de su vida. Y oí algo que comentó delante de mí, y voy a hablar quizás de mi vida. Es bien difícil, hermanos amados, que yo tenga dentro de mi corazón un cierto resentimiento o desdén hacia la vida de una persona por lo que la persona hace conmigo, o dice de mí, o la forma en que me trata. Como que me cuesta digerir ese trago. Y yo reflexionaba en mi vida referente a eso, porque el que está con la amargura soy yo, porque la persona puede fingir con hipocresía que tal vez que no me odia, pero tampoco que me ama, pero que sobrelleva el problema de nuestra relación sin que le afecte en su estado anímico. Pero a mí me afecta en mi estado anímico. ¿Quién se perjudica de ambos? Yo. Entonces, ¿quién se está latigando o se está lapidando a sí mismo? Yo. Ya sea que la persona lo sienta, lo descubra, que está actuando mal o que lo que hace le va a traer repercusiones. No me interesa mi vida. ¿Cómo puedo yo estar como hipócrita delante de Dios hablando
delante de Él como un verdadero hijo y no puedo tomar la copa que Él me ha dado que yo beba. Amén. Esa es la copa en la cual se encuentra el copero de Faraón. Oiga lo que dice la palabra. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza. Al cabo de 3 días, le dice. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. El 21 dice del 40 de Génesis, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. ¿Por qué existían los coperos en la época antigua? En muchas naciones era típico un copero, igual el que probaba las comidas del rey. Si la bebida iba envenenada o la comida iba envenenada, en especial lo que estamos hablando del copero, si la bebida iba envenenada, el que moría era el copero, para salvar a su amo, a su rey, a su príncipe. Oiga lo que estoy hablando. Sí, significa que usted, por amor a Dios, si estos estaban dispuestos a morir por salvar a su rey, cuanto más nosotros, no para salvar a Dios, sino para agradar al corazón de Dios, aceptar morir. Lo tremendo, hermanos amados, es que lo que nos cuesta a nosotros aceptar, dice la palabra de Dios, y se los voy a leer, que Nehemías es el copero del rey. Aconteció en Susa. Nehemías es el copero del rey Artajerjes. Y dice la palabra en el capítulo 2 de Nehemías: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, oigan, el vino, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Nehemías, el profeta de Dios, está de copero de Artajerjes. Está dispuesto a morir por causa de Artajerjes. ¿Cuánto no estaríamos nosotros dispuestos a morir por causa de Cristo? Usted y yo a veces tenemos un concepto equivocado de que estamos dispuestos a morir, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida. Nos negamos. Por eso le estaba hablando yo del ejemplo de cuánto me daña una relación con una persona, que me carcome mi alma. Pero quien se daña soy yo, no la persona. ¿Cuánto tiempo voy a vivir engañándome a mí mismo? Necesito morir y aceptar a las personas tal como son. Yo no puedo cambiar a nadie, pero sí puedo cambiar yo. Puedo aceptar tener un cambio en mi vida. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer con usted y conmigo. Que usted acepte esa benevolencia divina para que Dios transforme su vida. Para que Dios le dé abundantemente una vida espiritual. Él no nos lleva a la cruz obligados. Dice: el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y no para cargarla todo el tiempo, sino para llevarla al Gólgota, elevarla, y en ella ya no elevar a Cristo, sino elevarnos nosotros colgados del madero. Eso es lo que le están pidiendo a Barrabás. Entonces el copero es dejado libre. Óigalo bien. Así como nosotros acabamos de leer en el capítulo 27 de Mateo, que le dicen: ¿a quién dejó libre? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. Así era necesario que sucediera. Jesús vino para salvar del pecado al hombre. Barrabás era el símbolo en aquella época de la maldad.
Y esa tipología de la maldad en el hombre se reflejaba en la vida de Barrabás. Esa vida de Barrabás, al ser liberada y condenado Jesús, es lo que Dios hizo con usted y conmigo. Estuvo dispuesto a morir para que usted y yo fuésemos salvos. Y mire quién lo pidió. Los sacerdotes pidieron que dejaran libre a Barrabás. El principio bíblico de los conocedores de la palabra necesitan descubrir que necesitan rendirse. Barrabás es su vieja criatura, la que mora en usted y en mí. Esa vieja criatura se llama Barrabás. Y dicen los cánones de la palabra que necesita Barrabás ser libre. Tremendo, va. Pero para ser libre Barrabás necesita ser entregado a muerte Jesús. Ambas vidas están en nosotros. La vieja criatura que es Barrabás y la nueva criatura que es Jesús. Una debe morir para que sea libre la otra. Si usted no acepta morir, no puede tener la vida de Cristo. Porque la vida de Cristo es una vida de resurrección. Y esa vida de resurrección está en usted y en mí. Necesitamos nacer de nuevo. Fíjense qué tremendo. La palabra de Dios, ese principio que Dios le da a José, al copero, de tener la copa del rey, que está dispuesto a morir por causa del nombre de su rey. Está dispuesto a morir. Y nosotros, que no tenemos un rey terrenal, sino un rey creador de los cielos y de la tierra y de nuestra propia vida, no nos queremos rendir por amor a Él. Tremendo, ¿va? Difícil para nosotros descubrirlo, porque no queremos doblar nuestra cerviz y aceptar que el plan de Dios ya fue ejecutado y no hay otra forma de llegar al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dijo Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Si usted no le permite nacer de nuevo a usted mismo, en usted, la criatura de Cristo, si la resurrección no se lleva a cabo en su vida, usted no puede ver la luz del Evangelio resplandecer en su rostro. Mire lo que le voy a mostrar. En el libro de Levítico, si gusta acompáñenme al libro de Levítico. Y en el libro de Levítico encontramos unos principios maravillosos. En el libro de Éxodo encontramos unos principios divinos. Cuando Dios le ordena a Moisés construir el templo, construir el tabernáculo del desierto, le da unos requerimientos. Le pide a Moisés requisitos que deben cumplir para llevar a cabo la obra de Dios. Y dentro de estos principios le hace ver a Moisés que necesariamente debemos de presentar una ofrenda de olor agradable a Dios. Éxodo capítulo 30. Dice el altar de incienso. Se lo voy a describir. ¿Dónde está el altar de incienso? El tabernáculo de Moisés tiene al frente del tabernáculo, en el costado oriente, el altar de bronce, donde se presentaban sacrificios a Dios. Eran quemados las ofrendas a Dios, las acciones de gracia, la expiación, todo en ese altar se quemaba. Después del altar
estaba el lavatorio donde se lavaban las manos los sacerdotes de la sangre de los machos, de los animales que entregaban. Luego entraban al templo y en el templo, en el primer lugar, encontraban el lugar santo. Al costado norte estaba la mesa de los panes de la proposición y al costado sur del templo estaba el candelabro, el candelero. Y en medio de ellos dos, frente a la entrada del lugar santísimo, se encontraba el altar del incienso. Ese es el altar del que estoy hablando en el capítulo 30 de Éxodo. O sea, el altar del incienso es antes de entrar a la presencia de Dios. Y le dice Dios a Moisés que le diga a Aarón: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud, y le da las medidas y dice: y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes de en derredor, sus cuernos, y les harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de las cornisas de 2 esquinas en ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y lo cubrirás de oro. Y yo averiguaba a través del diccionario de la lengua española qué significa la madera de acacia. Y dice la palabra: es un árbol del género de las dicotiledóneas. Y es un árbol que tiene características farmacológicas. Tiene sustancias astringentes, dice el diccionario. Farmacología es el estudio de la acción dinámica y fisiológica de los fármacos. O sea, puede ser utilizado como medicina. Fisiológicamente, el funcionamiento, esto solo se puede ocupar ocupándose de órganos y tejidos. Esto astringente sirve para los órganos y para los tejidos del árbol. Dice que la astringencia del árbol de acacia produce una contracción fibrilar en los tejidos orgánicos. O sea, se encoge, se reduce. Y contracción es una acción y efecto de contraerse, o sea, disminuir. Y dice que fibrilar significa afección del corazón caracterizada por contracciones muy rápidas. O sea, que significa que Dios quiere transformar nuestro corazón. Por eso llama al árbol de acacia. Y dice que sea cubierto de láminas de oro. O sea, el altar del incienso está construido de acacia, pero recubierto de oro. Significa que la gloria es de Dios. Tenemos que tener la cobertura divina. El árbol de acacia necesita contraerse. El árbol de acacia necesita reducirse para que crezca Cristo en nosotros. La característica del árbol de acacia es que se contrae, se disminuye su tamaño. O sea que usted tiene que negarse a sí mismo para que Cristo crezca en usted. Fíjese la característica de Dios por el árbol de acacia. O sea, si usted no se niega, Cristo no le puede guiar a usted. Porque Él es el único que puede hacer la obra redentora en nuestras vidas. Y le dice a Aarón en el capítulo 30 de Éxodo, en el versículo 7, oiga: y Aarón quemará incienso aromático sobre él, sobre el altar del incienso. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer quemará el incienso como rito perpetuo delante de Jehová por vuestra generación. Fíjese el principio. Al costado sur está el candelero. Al fondo, el altar del incienso. No puede encender
no puede encender el incensario sin antes encender la luz del candelero. Oiga lo que estoy hablando. ¿De dónde traen esta luz para encender la lámpara del candelero? Este fuego lo traen del altar donde fue sacrificado el animal, el becerro, la vacada, la oveja del sacrificio, donde fue quemada. De ese fuego, del altar, es traído el fuego para encender las lámparas. Y después de encender las lámparas, se quema el incienso. Mire el principio maravilloso de Dios. Si usted no muere en el altar de bronce, el altar de bronce, lo dice su palabra, es de bronce, no es oro. Es una naturaleza humana, frágil. Se construye de una madera que no es de acacia. El altar de bronce de otra madera menos acacia. Significa que si usted no se ha rendido a Dios, no puede tener el fuego de Dios. El fuego de Dios, cuando va al lugar santo y va a la mesa de los panes de la proposición al norte, al comer el pan de los panes de la mesa de los panes de proposición, usted va a entender la verdad de Dios. O sea, ese pan es la palabra. La palabra de Dios usted no la puede entender si usted no ha muerto en el altar. Si yo muero en el altar, la palabra resplandece dentro de mí. Al resplandecer esa palabra, alumbra mi interior. Ese es el candelero. Al alumbrar el candelero, el lugar santo, se ilumina todo el lugar y puedo ver dónde se encuentran cada pieza, cada área del lugar santo. Al encenderse el candelero, mi mente empieza a descubrir que todo lo que yo soy es engañoso. Engañoso es el corazón. Se lo dice Ezequiel. ¿Quién lo conocerá? Dame tu corazón. De piedra yo haré de él un corazón de carne, que pueda oír la voz de Dios. Se enciende esa lámpara. Y esa lámpara, si yo no he entendido el principio, si no lo he entendido, no puedo presentar el incienso. El incienso se quema después de que se han encendido las lámparas del candelero. Significa que si yo no he entendido la verdad, el incienso que estoy presentando no es agradable a Dios. Ese es el principio que Dios le muestra a la vida de Aarón cuando mata a los hijos de Aarón, porque presentaron, dice la palabra, fuego extraño. Y ese fuego extraño que presentaron delante de Dios no era agradable a Dios, porque lo habían tomado de un lugar equivocado que Dios no les había dado. Eso está en el libro de Levítico. En el libro de Levítico dice la palabra, en el capítulo 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, oiga, el altar del incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ya no trajeron el fuego del altar. En pocas palabras, Nadab y Abiú no vivían conforme al principio divino. El morir ahora en este tiempo de la gracia significa que usted no se le puede encender la lámpara de entender a Dios lo que Él quiere que usted haga si usted no se rinde a Dios. Muere espiritualmente. Aunque usted lea la palabra, aunque usted predique la palabra, si no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Eso es lo que hace la luz del candelero, alumbrar mi interior para descubrir mi naturaleza humana, mi naturaleza de pecado. Y dice el 10 de Levítico 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Si usted no se niega, nunca va a entender lo que Dios quiere hacer. Esa es la muerte de la cual está hablando.
Si usted no se rinde, no puede entender el principio divino. Y dice en el 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. No significa, no está diciendo que yo me santifique, Él me va a santificar. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, dice. O sea, en pocas palabras Dios me está diciendo que si Él no santifica mi vida, yo no puedo agradarle. Y al no agradarle no puedo glorificarlo delante del pueblo. O sea, las personas no van a poder ver en usted y en mí lo que de Cristo tenemos si usted no se niega a Dios. Por eso es que siempre, constantemente vamos a estar fluctuando entre dos campamentos, como le dijeron a Josué. Que hoy me porto bien y mañana vuelvo a ser la bestia que soy. En mi carácter, en mi manera de hablar, en mis acciones, en lo que hago, en mis sueños, en mis propósitos. Ayer eran unos, ahora van a ser otros. O sea, no tengo una estabilidad espiritual. Soy de doble ánimo. Si tu sí es sí, que se mantenga siendo sí. No que tu sí sea hoy y mañana es no. Así dice la palabra. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando prometas a Jehová algo, sé pronto en cumplirlo, dice la Biblia. No tardes en hacerlo, porque Jehová no olvida lo que le hemos ofrecido. Usted le ha ofrecido su vida como sacrificio de ofrenda agradable. Entonces el sacrificio de ofrenda agradable tiene que ser presentado en el altar de bronce. Usted tiene que morir. Es un sacrificio vivo. Y al ser un sacrificio vivo, de negarse a su manera de vivir, de negarse a su manera de pensar, de negarse a hacer las cosas como usted las hace y dejar que Dios las haga por usted, porque Él va guiando el camino, Él va instruyéndolo a uno. Usted pueda entrar al lugar santo y poder encender las lámparas con el fuego del altar. El fuego del altar de bronce es la obediencia a lo que Él quiere que usted haga. Cuando usted se somete a esa verdad, la palabra se le hace luz. Y al hacerse la palabra luz, usted puede ser ofrenda de olor agradable en el incensario. Puede ser quemado, puede ser el olor agradable. Y mire lo que es el olor agradable delante de Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y es lo que a veces nos cuesta. Por eso a Dios, hermano amado, nadie le ha conocido, dice. Y si le ha conocido, nadie puede quedar vivo. En el capítulo 5 de Apocalipsis, en el versículo 8 dice lo siguiente. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La copa que Dios le ha dado al copero, que Faraón le dio al copero a la salida de la cárcel, la copa que le dio, es la misma copa de ira que hemos de tomar. Por eso es que Jesús, cuando se acerca la mamá de Juan, de Jacobo y de Juan a decirle quién se siente a la diestra o a la derecha, a la derecha o a la izquierda de Jesús, le dice: mujer, eso le compete solo a mi Padre. Lo que sí te digo es que la copa que yo he de beber, ellos la han de beber. La copa que yo he de beber, ellos la han de beber. Y eso es lo que Dios a nosotros nos está insistiendo, en que no vamos a poder llevar ese principio divino si no bebemos la copa que Él quiere que bebamos. No es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero. Es lo que Él quiere. Dios quiere que usted beba esa copa. La copa que yo he de beber, vosotros la habéis de beber. La habéis de beber. Si yo debo beberla, significa que yo he de beber o he de aceptar lo que Él a mí me está dando.
no lo que yo quiero. Por eso es que nadie en la carne puede agradar al Señor. Por eso es necesario que usted muera, para que pueda encender la lámpara, ver lo que Dios quiere que usted vea, poder ser quemado el incienso en el altar del incienso. O sea, su oración prevalezca delante de Dios. Para cuando usted se acerque a Dios, sus oraciones sean escuchadas y sean agradables a Dios. Más de alguno me va a poder decir, mire, pero yo he orado por los enfermos y se han levantado los enfermos, porque Dios es bueno, pero no porque yo esté en lo correcto. Porque Dios no quiere la muerte del impío, sino la salvación. No quiere que nadie muera, sino que todos se arrepientan. Así como me decía un hermano, una hermana me decía, si Dios usó la mula de Balaam para que hablara a Balaam, si usó ese animal para que hablara al profeta y lo hiciera entender del error que estaba, lo mismo sucede en la iglesia actual. Usa a hombres y mujeres que viven una vida promiscua, o sea, tienen doble personalidad. En la iglesia son una cosa y en sus hogares son otra. Y cuando llegan a la iglesia son usados por el Espíritu Santo. Profetizan, danzan, oran por los enfermos y sanan. Esa es la mula de Balaam. Si usó un animal, no va a usar al hombre. Eso no significa que el hombre esté correcto delante de Dios, porque según el principio que yo descubro en el libro de Juan, dice, a la verdad, dice, Juan vino a dar testimonio de la vida que tenía en Jesús, en Dios. O sea, si usted entiende el evangelio, si yo entiendo ese evangelio, la palabra de Dios me exhorta a un principio. Dice la palabra, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se disipa la duda, se disipa la incredulidad, se disipan mis pensamientos, se disipa la manera en que yo quiero hacer las cosas y empieza a prevalecer la luz de Dios en nosotros, de que se hagan las cosas como Él dice. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, dice el libro de Juan, capítulo 1. Este vino, dice, oiga, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen con Él, por Él. Usted puede ser usado o usada dentro de un culto. Puede profetizar, puede danzar, puede orar por los enfermos y sanar, pero eso no significa que usted está dando testimonio de Dios. El testimonio es lo que usted quiere. El testimonio es lo que Dios quiere que usted dé, de que verdaderamente es Dios en su vida y en la mía. Cuando cambia su carácter, cuando cambia su manera de pensar, cuando cambia su estilo de vida, cuando cambia su conducta con su familia, cuando cambia la manera de ver las cosas, cuando empieza a creer sin ver nada. Nosotros estamos creyendo en Dios y queremos nosotros ser los proveedores del hogar. Y no queremos dejar de hacerlo. No queremos dejarle a Dios la gloria. Yo soy tu sustentador, dice la palabra. Pero el hombre dice que él es el que sustenta a la familia. Mire qué equivocados estamos. Y lo defendemos a capa y espada, esos principios equivocados en nuestras vidas, aduciendo que Dios con nosotros, porque confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Si usted lo puede hablar 1000 veces, pero una cosa son las palabras, otra cosa es la vida entregada a Dios en obediencia. Es su vida la que quieren que Dios, usted le entregue. Por eso la obra del Evangelio, que es lo que quería llegar, es que el principio de la palabra me pide que yo no puedo cumplirla, pero Él sí me puede ayudar a cumplirla. Y para que Él me ayude a que yo cumpla la palabra, a que yo viva conforme a los preceptos divinos, solo Él lo puede hacer, porque Él es el único que pudo cumplir la palabra. Por eso Él habita corporalmente en nosotros, para guiarnos a toda verdad, dice la Biblia. Pero no, usted se quiere guiar usted sola, usted solo.
Usted se autodenomina que ya está agradando a Dios por lo que hace, por lo que da, cuando realmente Dios su corazón le está pidiendo, no lo que usted le está trayendo con ofrendas en sus manos, ni lo que usted dice con su boca. Su corazón. Dame tu corazón de piedra. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, que usted descubra que usted no puede hacer nada por sí solo, ni yo puedo hacer nada por mí solo, si no está Él conmigo. Por eso les hablaba en la última reflexión que qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios, lo que usted quiere ofrecerle, no lo que Él quiere que le ofrezca. La ofrenda delante de Dios es que presentemos a su Hijo en nuestras vidas. Esa es la ofrenda de olor agradable. No hay otra ofrenda agradable. O sea, si usted no se rinde a Él, todo lo que usted hace no es agradable. Porque la única ofrenda fue hecha ya por toda la eternidad. Se llama Jesucristo. Si Él no resucita en usted y en mí, por medio de su palabra en su corazón, usted no puede dar testimonio de Él. Por eso le estaba leyendo el principio que dice la Biblia, que nosotros tenemos que dar testimonio de Él. Eso es lo que nos está pidiendo el Padre, que demos testimonio de Dios, de quién es Él en nuestras vidas. Por eso nos está costando tan fuerte a nosotros de verdad el poder rendirnos a Dios, porque siempre tratamos nosotros de agradarle nosotros con lo que hacemos. Yo le leí un fragmento en la última reflexión que tuvimos de John Watts, allá por el 1920, según la historia, un himno que compuso a Dios, que dice que nada de lo que el mundo tiene, aunque yo lo ofrezca todo, le es agradable. Lo agradable es que usted se rinda, eso sí es agradable. Esa es la ofrenda que presenta el sacerdote según el orden de Melquisedec, porque Jesús es el sacerdote según el orden de Melquisedec, que está en los cielos delante de nosotros. Y Él como sacerdote necesita presentar una ofrenda delante del Padre. Esa ofrenda en sus manos es usted, soy yo. Esa ofrenda de olor agradable. Tiene que ser quemado el incienso. Y el incienso no cualquier incienso. Tiene que ser conforme a la verdad de Dios el que usted quema, el que usted se queme, el que yo me queme. Y ese olor es grato delante del Padre. Es la manera de vencer. Es la manera en que podemos hacer la obra verdadera de Dios. Si usted no se ha convertido de corazón, de que Dios me está predicando, de que Dios me habla cuando sale a las calles a evangelizar, si ni su vida ha transformado, damos un falso testimonio de lo que es Dios. No es lo que Dios nos está pidiendo. Reflexiónelo, medítelo. Escúchenlo todo, desechen lo malo y tomen lo que corresponde, según dice la palabra. Necesitamos lavar nuestras vestiduras, acercarnos a Dios con un corazón constrito y humillado. Él no lo desprecia. Dejemos de ser altivos, dejemos de creernos que la podemos toda y que ya no necesitamos la ayuda de Dios. Todos los días necesito morir para la gloria de Él. Todos los días necesito negarme a mi manera de ser para que Él sea más en mí. Me es necesario negarme, decía Juan, para que Él crezca. Está escrito en la palabra, hermanos amados, amigo hermano, amigo que me escucha. Sin Él nada podemos hacer. Él es la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice. Su nombre es Jesús. Jesús, Hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Le bendigo en el nombre de Cristo. Hermano, hermana, amigo que me escucha. Volvámonos a Dios de todo nuestro corazón.
no de palabra, no del diente al labio, sino de todo nuestro corazón. Mientras hay vida y esperanza. Ánimo, pueblo amado. Gracias te doy, Señor, por este privilegio que me das de compartir tu consejo. Bendice esta palabra, que se vuelva vida en cada corazón, que transforme cada vida, que aquel que la oiga, sus oídos espirituales sean abiertos y su corazón sea llenado de luz. Haz resplandecer tu gloria sobre ellos. Bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada adulto, papá, donde quiera que se encuentre. Si alguno se encuentra cautivo a causa del pecado, liberta, rompe las cadenas en el nombre de Jesús y trae libertad al alma cautiva. En Cristo Jesús te lo pido, en el cual oramos, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Abrazos a todos, que Dios me los guarde.